Pues siempre es una bendición poder abrir la palabra de Dios y poder estudiar un poco lo que el Señor tiene para nosotros. Estaba viendo una de esas preguntas cruciales, importantes de la vida, de tal manera que la respuesta a esa pregunta marcaría totalmente todo lo que es o no es importante para ti en esta vida, y la hizo el Señor Jesucristo. Marcos, capítulo número 8, versículos 27 al 28. Marcos, capítulo número 8, versículos 27 al 29. Dice así la palabra de Dios. Marcos 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Con esta breve pregunta, Jesucristo confrontó a sus seguidores con el tema más importante que jamás habían enfrentado. Habían pasado bastante tiempo con ellos y ellos con Jesús, y Jesús les había hecho declaraciones impactantes en cuanto a su identidad y en cuanto a su autoridad. Y ahora yo os pregunto a vosotros: ¿y tú? ¿Quién dices que es Jesús? Porque tu respuesta determinará no solo tus valores en esta vida, no solo tu estilo de vida, sino lo que es más importante, tu destino eterno. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? En un momento, tras la oración, veremos lo que la Biblia nos dice que es Jesús. Y tú te confrontarás a ti mismo con la palabra de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra, pero sobre todo gracias por la obra de tu Santo Espíritu, que ha obrado desde tiempos antiguos a través de todo el Antiguo Testamento, llegando a ese momento en que Jesucristo pisó esta tierra, vivió una vida como solo Él podía vivirla, mostró lo que solo Él podía mostrar y dijo que era lo que únicamente Él podía hacer. Señor, ayúdanos a nosotros al escuchar, al ver y al entender esta realidad. ¿Qué significas tú para nosotros, Señor? Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida que nos acerquen más a ti, nos conformen más a ti, a tu imagen, y, Señor, que tú puedas vivir plenamente tu vida en nosotros. Porque solo así entenderemos realmente el significado de tu vida y lo que tú significas para nuestra vida. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Nuevamente, buenas tardes a todos. Me alegro mucho de veros. Es siempre un privilegio poder dirigirme a vosotros con la palabra de Dios. Siempre tratamos de mostrar nítida y claramente lo que la palabra de Dios dice. No predicamos religión, no predicamos tradición, no predicamos costumbres de hombres, solamente predicamos la palabra de Dios. Y es importante entender que es palabra de Dios, si no
no es importante, sino es de Dios. Por eso queremos aquí que siempre la palabra de Dios sea la que nos hable. Porque un servidor podrá darte buenos consejos, podrá guiarte por lo mejor que puede, por el buen camino, pero el único que puede es dar el mejor de los consejos, puesto que es la sabiduría con mayúscula, y el único que puede guiarte por el verdadero camino, porque es el camino, el único que te puede dar una vida verdadera, puesto que Él es la vida, y el único que te va a enseñar toda la verdad es Jesucristo en su palabra. Por eso, al ir a su palabra y al enfocarnos en Jesucristo, quisiera empezar en primer lugar diciendo que Jesús es Dios. Sin esa primicia se desmorona todo lo que vamos a ver después. Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, estamos teniendo una religión. Estamos teniendo una tradición y estamos teniendo realmente una serie de principios que se caen por sí mismos, porque solo Dios es el único que es veraz. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice el mismo Dios. Así que solo Dios dice toda la verdad. Y en tanto tú y yo usemos a Dios y citemos a Dios y presentemos a Dios, estaremos presentando la verdad. Y eso es crucial e importante. Así que Jesús es Dios. Y la verdad es que cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo mucha confusión acerca de quién era Él. Algunos pensaron que era un hombre muy sabio y se acercaron a Él como diciendo, nadie habla como tú hablas. Dice cosas que algunos alguaciles y algunos que eran presentados, enviados por los sacerdotes, es que dice palabras y enseña cosas que deja a todo el mundo boquiabierto. A ver, ¿debemos de dar tributo a César o no? Enseñadme la moneda. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron. Ha dicho una verdad tan grande y tan importante que un día estudiaremos precisamente lo que quiere decir eso. Porque hay una enseñanza muy importante ahí. Pero esa sabiduría. O por ejemplo hablaba de profecías. No hay nadie que tenga el conocimiento del Antiguo Testamento como él lo tiene. No hay nadie que aplique el Antiguo Testamento como él lo aplica. No hay nadie que profetice y hable como él habló. Es un profeta como no ha habido ningún otro. Claro, era el profeta con mayúscula. Aquel que citaba, por supuesto, Moisés. Vendrá el profeta con todas las letras en mayúscula para entender realmente que no ha habido ninguno como él. Otros pensaron incluso al verlo y dicen, está loco. Algunos hasta blasfemaron en contra de él. Echa a los demonios por Beelzebú. ¿Cómo va a echar demonios por el demonio? Demonios, ¿qué estás diciendo? No puede ser. Y pensaban que estaba loco. Claro, si yo quiero negar que tú te llamas María, por más que tú digas María, si yo no quiero aceptar que tú seas María, pues ya puedes decir 1000 veces que eres María y yo no te voy a aceptar, no eres María. Tú eres Lucheta. Que no soy Lucheta, soy María, me parezco, pero no soy. Y así pasaba con la gente. No querían aceptar en ningún momento. Había uno que había sido ciego de nacimiento y lo estaban viendo todos los días y cuando fue sanado, dicen, no queremos aceptar que eras ciego, tú no eras ciego. Y no lo querían aceptar. Ya les llamaremos a los padres. Y no, y así es como es la naturaleza humana. Así es como son muchas veces esos que son evolucionistas. No acepto la creación, porque si acepto la creación tengo que aceptar un creador, y si acepto un creador tendré que darle cuentas a alguien que me ha creado. Así que evolucionistas sí o sí. Y así es como es la naturaleza humana. Me lo demuestran que la evolución es imposible, que hay que creerla por fe, pues antes que aceptar a Dios, con la evolución por lo menos no tengo que darle cuentas a nadie. Y así es como es la naturaleza humana. Y así que le tomaban por loco.
y otros incluso permanecieron indecisos. Y esos vemos que son los que más. Un momento, perdón. Y esos son los que más. Indecisos. Esos que, sí, hoy estoy delante de ti y te digo sí, pero salgo por la puerta y sigo viviendo mi vida. Y si no eran indecisos, eran indiferentes. Porque realmente, pues, vengo a la iglesia porque hablan bien, porque son buenas personas, me gusta escuchar, pero realmente yo no he tomado nunca ninguna decisión en mi vida. Yo no me he entregado nunca totalmente a Él. Y vengo a la iglesia porque me trae mi madre o porque no me queda más remedio. Y entonces esas personas indecisas o indiferentes finalmente se encuentran en la misma situación y en el mismo lugar que el que niega a Cristo. Es diferente, pero se encuentran en el mismo lugar al final. Pero el Señor Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. Y no puede quedar más claro. No se puede ser uno, como nos dice en Juan 10:30. Eso quiere decir que Él decía ser nada menos que Dios en carne humana. Dios es espíritu y yo me he manifestado en carne. Así que yo soy Dios en carne. Y eso les dejaba boca abierta. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Marcos 2, el versículo 7, Jesús acaba de sanar a un paralítico y Él le dice al paralítico: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces le contestan: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos judíos y sacerdotes y conocedores de la ley sabían perfectamente la verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos eran sacerdotes. ¿Sabéis lo que hacen los sacerdotes hoy en día? Que se atribuyen a ellos mismos. Se atribuyen el poder de perdonar pecados. Te absuelvo de pecado. ¿Absuelvo de pecado? ¿Tú, que eres pecador, igual que yo? Y no los quiero ridiculizar ni hablar mal de ellos. Es que están haciendo mal uso de la palabra de Dios y están amoldando la palabra de Dios a sus conveniencias. Estos mismos sacerdotes, conocedores de la ley de Dios, sabían que ellos no podían perdonar pecados. Ellos decían claramente: solo Dios puede perdonar pecados. Y no estaban en el error. Claro, el problema viene cuando no aceptas que Jesús es Dios. Porque no quiero y porque me niego. Sus obras, sus dichos, su vida demostraban que eran Dios, pero no quiero aceptarlo. En el versículo número 10, Jesucristo, escuchando sus palabras, no les corrige, no dice: hombre, Dios y unos cuantos más pueden perdonar pecados. No. Lo deja bien claro: sí, Dios puede perdonar pecados. Ahora, puesto que estáis en lo cierto de que solo Dios puede perdonar pecados, Marcos 2:10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y ahora, ¿quién está aquí delante de vosotros para poder perdonar pecados? Dios. Él es Dios. En Isaías 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién habla aquí? Jehová. O sea que Jesucristo, que es Dios, es Jehová. Cuando tengas que aclararle a alguien quién es el Hijo de Dios, si quieres terminar y zanjar la discusión, y sobre todo esos que van de dos en dos por ahí, que se llaman tejotas, pues sencillamente dile: Jesucristo es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová y el Padre es Jehová. Mientras eso no lo creas, no tienes salvación, porque solo Jehová salva. Y Jesucristo es el Salvador. Y está claro. ¿Cómo puede ser eso comprensible para la mente humana? Yo lo creo. El que no cree no es salvo.
que lo sepas. Es crucial en tu vida creerlo. Así que el Señor Jesucristo, hoy en día mucha gente no entiende el hecho de que Jesús se declarara ser Dios. Muchas personas verdaderamente piensan en Él como un maestro moral. Es que Jesús nos enseña esa buena relación entre las personas, nos enseña a saber compartir, nos enseña a no hacer la guerra sino la paz, y empiezan a tratar con Jesús como un ser moral, como una persona de buena filosofía, pero se quedan realmente muy equivocados. Incluso sus enemigos entendieron perfectamente que Él decía ser Dios en sus declaraciones. Él dejó claramente, y por esta razón trataron de apedrearlo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. El Hijo de Dios, sabía muy bien los judíos que era Dios. ¿Y qué termina diciendo Juan 5:18? Haciéndose igual a Dios. Eso está clarísimo para un judío. El Hijo de Dios, que obra la obra de Dios, se hace igual a Dios. Así que apedrearlo, porque para mí no acepto que sea Dios, por lo tanto es blasfemia decir uno que sea Dios. Estaban en el error por su corazón entenebrecido, oscuro, por su vida en rebelión, pecador, contra Dios, y porque realmente en su obstinación no querían ser rebajados. Jesús estaba por encima de ellos. Y tengo una autoridad ahora mismo, esos sacerdotes, y ese ¿cómo se llama el sacerdote más grande? El supremo sacerdote, el sumo sacerdote, eso. Es que estaba a punto de hacer sumo y no, ya. Bueno, y el sumo sacerdote. Si Jesús era Dios, Él quedaba en segundo lugar, o tercero, o cuarto, o quinto, no sé, realmente. No le gusta a la gente ser rebajado. Y de hecho, muchas veces ellos intentaban apedrearle. En Juan 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, Jesús o estaba loco o es Dios. Eso está clarísimo. Si Jesús no es Dios, has creído en un loco. Y eso nunca. Porque ha demostrado por siglos y siglos ser Dios incluso después de muerto. Obrando y transformando. Solamente Dios puede transformar. Y eso es una cosa personal. Un corazón tan malo como el mío, y me acuerdo con 17 años, es que mi mente estaba maquinando siempre hacer mal. Y cambiarme de esa manera, eso no lo puede hacer ningún hombre, ningún médico, ningún psicólogo, ningún nadie. Es la obra de Dios, esa transformación. Convertirme de un delincuente a un hijo de Dios. De uno que quiere robar a uno que está dispuesto a dar. Eso es obra de Dios, solamente. Sí, algunos piensan en reformar, pero recuerda, Dios no reforma, Dios transforma. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Incluso cuando fue crucificado, le acusaron, dice en Juan 19:7. Juan 19, los judíos le respondieron ahí en el juicio tan terrible que le hicieron a Cristo:
Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Juan 19:7. Nosotros tenemos una ley y se ha hecho Dios, por lo tanto debe morir. Se iban a dar con la puerta en las narices, porque el tercer día resucitaría, y eso no lo puede hacer ningún hombre. Ninguno. Así que aquí vemos claramente, C.S. Lewis, algunos de vosotros habéis leído algo de él, dice: tú puedes tacharlo a Jesucristo de necio, tú puedes escupirle y matarlo como a un demonio, y tú puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ideas absurdas de que Él fue un gran maestro. Él nos ha dejado claramente dicho que es Dios, así que no cabe otra posibilidad. Él nunca mostró otra intención mientras estuvo aquí en la tierra. Él nos dijo: bueno, yo soy un Dios, pero no soy un Dios totalmente, a medias, como tratan de decirnos los TJ. Fue un Dios creado por Dios. Un Dios creado por Dios. Si hay un solo Dios y Jehová es uno, ¿cómo puede ser un Dios creado por Dios? Y si Jehová dice: mía es la gloria y no daré a ningún otro Dios mi gloria, ¿cómo a Jesucristo reclama que el Padre le dé la gloria que tenía con Él antes de que Él viniera a esta tierra? Así que está claro. La segunda cosa importantísima, y voy ahora a correr un poquito más porque quería resaltar ese primero porque creía que es base y fundamental, es que Jesús es santo, no menos importante, pero tengo que correr un poco más. Jesús es santo. O sea, no solamente es Dios, por supuesto que al ser Dios tiene que haber esa santidad, esa pureza de vida. Así que Dios es absoluta y perfectamente santo. Isaías 6:3 dice la palabra de Dios que mirando hacia el cielo vio una escalera que subía hacia el cielo y allí arriba Dios con sus faldas que se extendían. Y los querubines que estaban allí, no sé si son querubines o qué otro ángel, pero son ángeles más especiales, decían todos al unísono: santo, santo, santo. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, Él no puede cometer o probar el mal, ni aprobar el mal, para nada. Él no va a atentar a nadie, ni va a cometer ningún pecado, ni va a aprobar el mal. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es santo. Santo significa apartado, pero apartado de tal manera que es imposible fusionar ni una mínima parte del mal con el bien. No hay nada. Está nítidamente claro su santidad, su vida de bondad, su pureza, su santidad, totalmente separado de todo, y no hay grises en Dios. Dios es puro, claro y santo. Como Dios, Jesús poseía todo elemento de la persona de Dios. En Colosenses capítulo 2
versículo 9 nos dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Estás entendiendo? En un hombre, Jesucristo, ahí estaba todo lo que es Dios. Es por eso que decimos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo podía hacer eso? Cuando llegue al cielo se lo preguntaremos a Él. ¿Tú vas a entender a Dios? ¿Quién puede decir, yo comprendo a Dios perfectamente, yo sé todo lo que es Dios, yo sé expresar perfectamente todo lo que hace Dios? No hay nadie, ni lo habrá nadie. E incluso en el cielo pasaremos la eternidad aprendiendo de Dios y sabiendo de Dios y conociendo a Dios más y más cada vez. Así que en Él habita la plenitud de la deidad. Él era perfectamente santo mientras estuvo aquí en la tierra. Todo el tiempo que estuvo en la tierra, aunque estuvo en medio de una tierra llena de pecados, llena de maldad, con hombres pecadores, con tentadores, con demonios, dicen que en el tiempo que estuvo Jesucristo en la tierra, los demonios estaban tremendamente agitados, de tal manera que estaban incitando hasta a los cerdos. No podían dejar en tranquilidad ni a los cerdos. Tanto es que los cerdos no pudieron aguantarlo y se lanzaron al mar. Es que, ¿cómo estaban los demonios en ese tiempo? Pero claro, la pureza, la santidad, Dios moviéndose en medio de los hombres. Así era. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice la palabra de Dios en ese Hebreos 4, 15. Pues creía que lo tenía aquí. Lo busco. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dime en cuántas cosas, no me lo digas, en cuántas cosas fuiste tentado o tentada. ¿Cuántas tentaciones te vienen cada día? Pues en todo eso fue tentado Jesucristo. Y más, diría yo. ¿Alguno de vosotros está 40 días y ha tenido la oportunidad de convertir una piedra en pan? Pues él más aún. Y se fue llevado hasta lo más alto, la prueba más alta. Tanto es que le subió un pináculo. Y no, y fue tentado. Incluso como Dios le intentó tentar. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras. O sea, incluso yo no sé cómo alguien se atreve a poner en dudas a Dios. Dios, si eres Dios, algunos hombres sí que se atreven a decirlo. Dios, si eres Dios, haz esto. Justo porque es Dios, por eso no va a hacer tus antojos en ningún momento. Así es. Y la palabra de Dios nos dice también que sus mismos enemigos no podían probar acusación alguna contra él. Le intentaron a él acusar. En Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es que no hay ningún hombre en la tierra que pueda decir eso. A ver, todo el mundo, mi esposa, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en un lugar oscuro, en un lugar claro, ¿quién me redarguye de pecado? Me tendré que esconder. No digáis nada, por favor. Pero Jesucristo sí. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Incluso delante de sus enemigos, que le querrían mal. Pero en realidad cuando ven la verdad dicen,
Tenemos que inventar alguna mentira o algo. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Claro, Él es la verdad. ¿No dijo eso en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad. No puede ser la verdad si tu vida no es una vida llena y completamente basada, vivida y mostrada al mundo en la verdad. Así es nuestro Señor Jesucristo. La gente que le odiaba sabía que era la verdad lo que estaba diciendo. Mira si no. Mira a mi alrededor, me traen una mujer que ha sido pillada en el acto de inmoralidad. Le dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Ahora, os pregunto a vosotros, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El único que podría haberlo hecho era Cristo. Pero Jesús es amor. Jesús es perdón. Jesús es redención, redimir. Jesús quiere borrar el pecado de aquel que arrepentido viene a Él, lo confiesa y se aparta y entrega su vida a Él. Y esa mujer estaba en el momento justo y yo creo que ella sintió más pánico dentro de su corazón delante de los ojos de Cristo que delante de los hombres que le estaban acusando. Porque su vida cambió. Y todos esos hombres que le habían pillado en esto mismo no hubieran podido producir un cambio en su corazón como Cristo produjo en su corazón. Ese es. Porque solamente uno que es santo puede guiarte a ti y ayudarte a ti a vivir una vida santa. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios también requiere esa santidad de nosotros. En Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 16, dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo tienes que ser tú? ¿Cómo tengo que ser yo? Santo el 50%. Si puedo, si me apetece, si me viene bien. No, es un mandato, es un imperativo. Sed santo. Primera de Pedro 1:16. Sed santo porque yo soy santo. ¿Cómo puede demandar eso Dios de mí? No hay una sola razón, una sola manera de hacerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es Él? Santo. Entonces, si yo le dejo a Él vivir su vida en mí, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a hacer nada. Él va a seguir siendo santo en mí. Aunque tenga esta carne, que tengo que mortificarla, quiero decir, morir a mí mismo cada día. Pablo dijo eso, muero cada día a mí mismo. Porque tengo que luchar conmigo mismo. Pero Él viviendo en mí, agrada a Dios. Cristo agrada a Dios. Así es. Jesús es el Salvador. Y esa es la tercera, muy importante. Hemos visto primero que Jesús es Dios, hemos visto en segundo lugar que Jesús es santo, y en tercer lugar, obviamente, necesita un Salvador, y Jesús es el Salvador, porque viendo la santidad y la pureza de Dios, cuando me mira a mí, digo, no puedo, necesito un Salvador. Y nuestra desobediencia a Dios, al no ser santos, nos coloca en una situación en la que nos encontramos en peligro de castigo eterno. Así lo dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, aquellos sin Cristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, esos que rechazan a Dios, y si tú todavía no has entregado tu vida a Dios, te encuentras en esta situación, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin Cristo es terrible la vida. Es espantoso lo que nos espera. Es terrorífico. Segunda de Tesalonicenses 1:9.
los cuales, esos que rechazan, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vaya. Necesito ser salvado de esta situación. Estoy perdido, y solamente cuando esa desesperación llega a nuestra vida y comprendemos que no podemos librarnos, entonces pedimos auxilio, como el que se está ahogando y ve pasar un barco y dice, bueno, déjalo. Ya estoy tragando agua. Por lo menos grita, ¡auxilio! Necesito que me ayuden. Necesito un salvador. ¿Y sabes cómo se llama lo que lanzan, esos redondos? Salvavidas. Anda, tu vida estaba en juego. Cristo es tu salvavidas. Pero un salvavidas no inerte, un salvavidas vivo, un salvavidas que dio su vida por ti. Un salvavidas que te coge, te abraza y te lleva a buen puerto para que tu vida esté seguro. Mi Padre, que me los dio, ni uno solo he perdido. Y así serás tú y así seré yo cuando confío en el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande ese Salvador! La verdad es que no podemos obedecerlo porque no tenemos ni el deseo ni la capacidad de hacerlo. Por naturaleza somos rebeldes contra Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios que todos nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y caminábamos en los deseos de nuestra carne. Pero cuando el Salvador llega a nuestra vida, entonces todo esto es borrado, apartado, y el que estaba muerto tiene regeneración. ¿Sabes lo que significa regenerar? Es algo que no genera y vuelve a generar. La generación es la vida. Entonces vuelve a tener vida, pero vida espiritual. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. El Salvador vino para darte un nuevo nacimiento. Así que de esa manera, al confiar en el Salvador, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es una nueva criatura. Y dice, pero si tengo la misma mano, el mismo color de ojos, el mismo color de piel, el mismo poco pelo y todo lo que tengo, ¿cómo puede ser eso? Dios ha hecho en ti, en tu vida espiritual, una nueva criatura. Una criatura que vivirá eternamente por su milagro en tu vida, que se llama nuevo nacimiento, se llama redimir, comprarte, se llama realmente esa salvación que Dios nos ha dado, ese Salvador. Y la pura verdad es que por causa del pecado necesito un Salvador. De acuerdo a la Escritura, todo ser humano es culpable de pecado. Y eso es importante. O sea, necesito el Salvador, pero cada vez más enfatizo y pongo la importancia de que es que el pecado es un impedimento muy grande. No vendrá nadie a la presencia de Dios con su pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 8:46 que no hay hombre que no peque. Dice la palabra de Dios también en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios también en Jeremías 13:23 que no podemos hacer nada. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No podéis cambiar por vosotros mismos. Es por eso que le necesitas a Él. Pero te tienes que reconocer, soy pecador. Estoy perdido, voy a la perdición eterna. Yo no puedo hacer nada. No es cuestión de disciplina, no es cuestión de dejar unos pecaditos, no es cuestión, estoy por causa del pecado, la paga del pecado es muerte, estoy muerto. Y solo uno que tiene vida en sí mismo me puede dar vida a mí y tiene poder para dar vida. El mismo Creador tiene poder para dar nueva vida.
Él es el único. Así que, y eso está claro, porque alguno puede decir, bueno, yo soy capaz de hacer algunos actos de bondad, pero en realidad tu alma está perdida por causa del pecado. Somos absolutamente incapaces de entender, de amar o de agradar a Dios por nosotros mismos. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Ni aun uno. No hay quien entienda. Tú entiendes a Dios, no hay nadie. Solo comenzamos a entender a Dios cuando Dios mora en nuestro corazón. Y si el Espíritu de Dios no mora en tu corazón, no eres de Él. Así nos dice Romanos 8:9. Qué importante es. La santidad y justicia de Dios demanda que todo pecado se castigue con la muerte. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Así que en la situación en que me encuentro, difícil puedo salir de esa situación. Necesito realmente salir de ella y para eso necesitamos ser cambiados internamente para que nuestro pensamiento y deseos sean santos. Y en nuestro corazón solo Dios puede obrar. Nuestro corazón espiritual, nuestra mente espiritual está muerta, necesita al Señor. Así que Jesús es el único que nos puede perdonar y transformar y de esta manera librarnos del poder y de la paga del pecado. Como dice en Hechos 4:12, que está ahí en el tablero, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, solo Cristo, nadie más. Así que Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Y por supuesto ese versículo tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ti, al mundo, a ti que eras mundano, mundana, que aquel amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando tú entregas tu vida al Señor, la palabra de Dios nos dice que solo Él es nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Tito 2:13. Solo Él, Jesucristo, es nuestro gran Dios y Salvador. Así que ahí tenemos. Es importante aceptar y creer que Jesucristo es Dios, si no, no tengo salvación. No estoy creyendo en el verdadero Salvador. Y Jesucristo es el único objeto aceptable de fe salvadora. O sea, tú no puedes decir, yo me voy a salvar por buenas obras, yo me voy a salvar por leer la Biblia, yo me voy a salvar por orar. No. O entregas tu vida a Jesús, o toda tu vida religiosa te llevará a la perdición. Solo Jesús. Léete 1000 veces la Biblia y si no entregas tu vida a Jesús, estás perdido. Ven 1.000.000 de veces a la iglesia y si no recibes a Jesús en tu corazón y entregas tu vida a Jesús, estás perdido. Cree la religión que quieras creer. Fusiona todas las religiones de este mundo. Y si no tienes solo a Jesús como tu único Salvador y tu único medio de salvación, estás perdido. Estás perdido. Es muy importante, mucho más de lo que podamos imaginar. Es por eso que una de las claves de la Reforma fue solo Jesús. Porque no te puedes imaginar la cantidad de otras ideas y otros pensamientos y de otras fórmulas que el hombre ha inventado para añadir incluso a Jesús. Hay religiones que dicen, sí, solo Jesús y... No hay y. Si no es solo Jesús, no tienes salvación, porque no tienes al Jesús único y verdadero. No le has entregado tu vida a Él. Así que es importante
Por eso Él dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, no una verdad, sino la única verdad. Yo soy la vida, la única vida. No da igual cualquier vida, al final todos llegan al mismo lugar. No, 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 no. De hecho, esto excluye, y en ningún otro hay salvación. Y aquí lo dice bien claramente, en este texto de Juan 14:6, deja bien claramente que nadie viene al Padre. O sea, tú dices, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir a Roma? Bueno, hay muchos caminos para llegar a Roma, pero yo no quiero acabar mi vida en Roma. Yo no sé tú dónde la quieres llegar. La Iglesia Católica engaña mucho. La Iglesia, montones de iglesias en este mundo. Yo quiero ir al cielo, y el único camino es Jesucristo. La única verdad es Jesucristo, y solo Jesucristo, y solo Jesucristo. Y la única vida es Jesucristo, y solo Jesucristo. Es crucial en nuestra vida, entregar nuestra vida a Jesucristo. Conoce a Jesucristo, profundiza en Jesucristo, deja a Jesucristo vivir en ti, entrégate a Jesucristo, niégate a ti mismo para que Jesucristo viva en ti, toma la cruz para que Él esté cada día más siendo demostrado en tu vida. Y entonces, ¿a quién tienes que seguir? A Jesucristo. Nadie es digno de Él si no se niega a sí mismo para entregar su vida a Jesucristo, si no toma la cruz, comprendiendo el sacrificio de Jesucristo por Él, y si no le sigue a Él, a Jesucristo. Qué importante es. Jesús es Señor, y eso es crucial. Y con esto ya termino. Yo sé que me voy a alargar un poco más, pero con esto termino. Él es el Señor, y eso es crucial para aquel que dice, sí, yo entrego mi vida a Jesucristo, pero si Él no es el Señor de tu vida, escucha, una salvación solo se demuestra con obediencia. Si tú dices, yo acepto a Cristo, pero vivo mi propia vida y desobedezco a su palabra, hay dudas. El pensamiento contemporáneo dice que el hombre es producto de evolución, pero la Biblia dice que fuimos creados por un Dios personal para amarlo, servirlo y disfrutar de una comunión eterna con Él. Has sido creado para darle gloria, pero solamente podrás darle gloria amándolo, sirviéndole y teniendo comunión con Él ahora y por toda la eternidad. Así que si quieres darle gloria, ¿le amas sobre todas las cosas? Es lo primero y lo más importante. Nadie te roba el primer lugar de Cristo en tu vida. Segundo, ¿le sirve a Él? No, Él me sirve a mí, porque yo le pido lo que a mí me hace falta y me interesa. Entonces, a ver, ¿estamos entendiendo quién es el Señor? ¿Eres tú o Él? Él es el Señor. Y en tercer lugar, una comunión fluida, constante y viva con Él ahora y por toda la eternidad. Eso es realmente que Él es el Señor de tu vida. Él es quien creó todo y por lo tanto es dueño de todo. No tenemos tiempo ahora, pero en Juan 1:3 y en Colosenses 1:16, que todo ha sido creado por Él y todo, Él es el Señor de todo. Por lo tanto, Él como dueño tiene deseo. En Romanos, y con esto termino, ya se ha hecho tarde y por eso, en Romanos capítulo 10, versículo 9, hay un versículo ahí clave que lo utilizamos para explicarle a la gente que debe entregar su vida al Señor. Y dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí hay una palabra clave. Si confesares con tu boca y en este contexto en que está escrito, dice que Jesús es el Señor. Está diciendo, escucha, a los romanos y a todos los hombres de todo el mundo y en el tiempo en que estaba,
Si tú confiesas que Jesús y no César, que era el gran emperador que controlaba todo el mundo conocido, que Jesús es el Curios, eso quiere decir el supremo mandador y regidor de toda la tierra y todo el universo, el supremo Dios, el supremo dueño, el supremo soberano, si tú confiesas que Jesús es el Señor, entonces estás diciendo que todo lo demás, el emperador incluido, los gobernadores de este mundo y las cosas de este mundo quedan en segundo, tercero o cuarto lugar en tu vida. Él es el ser supremo de tu vida. Si tú confiesas eso y crees plenamente en Él, entonces serás salvo. Así que aceptar a Jesús no es ponernos un nombre de cristianos, no es solamente tener una religión o cumplir con unos ritos. Aceptar a Jesús es someternos a su total autoridad. Él es supremo, el Curios. Creyeres en tu corazón que Jesús es el Curios, el supremo, el ser supremo de tu vida. ¿Es así? Eso es importantísimo. Tengo ahí características que demuestran que Él es el ser supremo, pero se nos ha ido el tiempo y por eso no lo vamos a ver. Simplemente para terminar, todos los que rechacen a Jesús como su Señor y Salvador lo enfrentarán como juez. Hoy es día de salvación, hoy es día de perdón, hoy es día de recibir el amor del Señor. ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Si hoy no es tu Salvador, mañana será tu juez. Y eso es importante, tenerlo en cuenta en tu vida. Así que, ¿cómo responderás? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú ser que es Jesús en tu vida? La Biblia dice que Él es el Dios viviente, el Santo, el Salvador, el único objeto válido de fe salvadora, el Señor soberano y el juez. Pero ¿quién dices tú que es Jesús para ti? Esta pregunta es inescapable. Todo hombre será confrontado con ella. Mejor ser confrontado ahora y entregar tu vida al Señor, que un día reconocer y darte cuenta que Jesús es lo que Él decía ser, y entonces toda boca le confesará y toda rodilla se doblará y reconocerá la gran realidad, pero será tarde. Hoy es día de salvación. ¿Quieres recibir al Señor como tu Salvador? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Hoy Él quiere ser el amante Señor que entrega su vida por ti. Vamos al Señor en oración.